Shalom, shalom y bendiciones. Aquí te habla la pastora Xiomara Díaz con la porción semanal de esta semana llamada Parashá. Recuerde que Parashá es la porción bíblica de esa semana. Y vamos a estar estudiando la Parashá Vaerá. ¿Qué significa Vaerá? Es una palabra hebrea que significa me aparecí o me mostré. Y aquí vamos a ver cómo el Eterno se mostró a Moshe y sobre las 10 plagas de Egipto. Esta parashá se encuentra en el estudio de Éxodo capítulo 6 versículo 2 hasta Éxodo capítulo 9 versículo 35. Y dice el versículo 2, Elohim habló a Moshe y le dijo, yo soy Yahweh. Ahí podemos ver la revelación del nombre verdadero de nuestro eterno Ein Sof, ese infinito, ese ser divino de luz, que el tetrograma es Yu-Hei Va-Hei. Y obviamente en el idioma hebreo no existen las vocales, pero se le añaden en el hebreo moderno las vocales para que puedan tener el sonido de la pronunciación de las palabras. Y me fascina este versículo 3 porque dice, yo me aparecí a Abraham, a Zigzag y a Jacob como el Shaddai. No me hicieron conocer a ellos por mi nombre. No me hice conocer a ellos por mi nombre. Yu, Hei, Va, Hei. También con ellos yo establecí mi pacto de darles la tierra de Geneam, la tierra donde ellos erraron de aquí para allá y habitaron como extranjeros. Además, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes los Mizarayim tienen en esclavitud, y yo he recordado mi pacto. Por lo tanto, dir a los hijos de Israel, yo soy Yahweh. Yo los libraré del trabajo gravoso del Mizraimín, los rescataré de la opresión de ellos y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Yo los tomaré como mi pueblo y yo seré su Elohim. Entonces ustedes conocerán que yo soy Yahweh, quien los liberó de la tiranía de los egipcios. Ay, me fascina cómo comienza esta parashá, porque aquí vemos revelado, aquí es por eso es que lleva este nombre, yo me mostré. Aquí vemos revelado el verdadero nombre de Yu-Hei Va-Hei, de Yahweh, nuestro Elohim, nuestro creador, nuestra luz divina. Ay, ese es nuestro todo. Y me gusta enfatizar esta parte porque quiero que entienda que en los nombres propios no se traducen. Usted tiene su propio nombre y usted va a mantener su propio nombre, no importa el lugar que usted vaya, porque los nombres propios no se traducen. Quiero que entiendas eso. El nombre verdadero de nuestro Abba Padre, el eterno creador, es Yu-Hei Va-Hei. Y como es un nombre con tanto peso, con tanta autoridad y un nombre tan sagrado, por eso es que le hablamos como el Eterno, o también como la parashá anterior que estuvimos hablando, la parashá Shemot, que le conocemos como Hashem, el nombre, porque eso es lo que significa Hashem. Por eso nosotros, los que hemos despertado la conciencia y hemos entendido cuál es el nombre verdadero de nuestro eterno Salvador, le conocemos como el Eterno o como Hashem, el nombre, porque ese nombre se dio a demostrar por amor a nosotros, a Moshe, el gran profeta de ese tiempo, como Yahweh. Y recuerde que decimos Yu-Hei Va-Hei porque en el lenguaje o el idioma hebreo no existen las vocales, pero con el idioma
moderno le hemos añadido las vocales para poder pronunciar los nombres, ¿ok? Y quiero hablarte de esta parashá porque es una parashá poderosa. Es una parashá que nos enseña algo muy profundo. Y quiero que mires a Moshe cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando el pueblo se quejó, cuando Faraón endureció su corazón y todo parecía empeorar. Moshe no huyó ni se infló de orgullo. Él hizo otra cosa, él buscó sentido. Preguntó, lloró, habló con Hashem, quiso entender por qué estaba pasando lo que estaba pasando y para qué. Escuche bien esto y quiero enfatizar esto aquí. No por qué, sino para qué. Porque Moshe, y por eso es que quiero que hoy le des sentido a Moshe, porque tú también eres un Moshe, porque recuerde que la Torá es el espejo de nuestra alma. Moshe, eres tú también. Tú también tienes que comenzar a ver las situaciones para entender lo que está pasando no para un por qué. Porque cuando entra el por qué, entra la queja, entra la desilusión, entra la desesperación, entra el desánimo, porque comienza el ego a hablar y el orgullo a decir, ¿por qué me pasa esto? No me lo merezco. Y comenzamos a cuestionarle al Eterno como si el Eterno hubiese cometido un error, permitiendo que pasáramos por ciertas circunstancias o por ciertas situaciones en nuestra vida. Pero cuando entendemos que es para qué, comenzamos a ver cuál es el propósito, cuál es la fuerza, cuál es la dirección y hasta encontrar la alegría en nuestro interior sobre las circunstancias que nos encontramos. Así que incluso entendemos que el dolor tiene propósito, que el dolor nos da fuerza, que el dolor nos da dirección y que el dolor nos hace ver las cosas buenas, sacar la alegría, sacar lo que llevamos en nuestro interior de parte de nuestro Creador. No porque el problema desaparezca inmediatamente, sino porque ya no estás vacío, porque tienes entendimiento que un sufrimiento con el sentido de ser destrucción se convierte en un camino de liberación. Y eso es lo que vemos en esta parashá. Ahora mira a Faraón, y quiero hacer un resumen de esto porque después entraremos en unos detallitos de ciertas partes de esta parashá. Ahora mira a Faraón, él creía que todo lo que tenía era suyo, que su poder nacía de él mismo. Aquí estamos hablando del ego, ese ego desequilibrado, que no está balanceado, ese ego que toma control, que toma dominio, que toma poder. Y cuando una persona es dominada por su ego, actúa de esta manera. Y déjame decirle que posiblemente nosotros hayamos actuado o estemos viviendo como Faraón. No conozco a Hashem, dijo. Y en el fondo eso no era valentía, eso era fragilidad. Porque quien se cree omnipotente y no tolera límites, no sabe qué hacer cuando algo no encaja a su imagen de perfección. Cada plaga no solo golpeó a Egipto, golpeó su ilusión. Y al final, el que parecía tenerlo todo, lo perdió todo. Porque le faltaban bienes, no porque le faltaran bienes, sino porque le faltaba lo más esencial: sentido, propósito, una razón de ser que va más allá del ego y del placer inmediato. ¿Ve? No se trata de bienes. A veces pasamos situaciones que lo perdemos todo o que pareciera que lo perdiéramos todo porque hay una enseñanza detrás de eso, como a Faraón, y es para que le diera sentido a su vida, era para que le diera propósito a su vida, era para que le diera una razón de ser con identidad, no llevado por el ego y por el placer inmediato de que yo tengo el poder, se hace lo que yo diga y manipula y mueve las situaciones a su favor. Y habemos mucho que aún dentro de la religión mueven las cosas para manipular a las personas.
personas, para hacerlas sentir culpables, para hacerlas sentir incapaces, para hacerlas sentir devastadas, para hacerlas sentir sin objetivo, sin dirección, haciéndolas sentir que el Eterno jamás los podría escoger como propósito. Sí, yo quiero que tú entiendas que muchas personas a veces dentro de la religión nos hace sentir tan sucios y tan culpables que nos vemos incapaces que Dios nos haya escogido con un propósito y con una dirección. Y quiero que sepa que todo ser humano que se encuentra en esta humanidad viene con propósito, viene con dirección del Eterno, y que nunca, nunca nadie te haga entender que no lo viniste a hacer, que no tienes un ser, que no eres única, que no tienes una identidad y una esencia poderosa. Así que por eso la Torá nos muestra estos dos caminos. Nos está enseñando esta comparación entre Moisés y Faraón, lo que ellos se encontraron de frente cuando dialogaban, cuando cuestionaban, cuando comenzaron a suceder estas plagas. No estaban haciendo como que una competencia, sino nos están demostrando el reflejo que hay en nuestra alma de estos dos caminos. Ahora, ¿cuál tú vas a escoger? Y no estamos hablando del camino de perdición o de salvación. No, 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 no. Yo te estoy hablando del camino del alma. Te estoy hablando del camino que nos lleva a la dirección y al propósito correcto. A encontrarnos con el ser divino. No solamente con el ser de Yuhei Bajei, sino con el ser de nosotros mismos. Porque nosotros somos una extensión del Eterno. Porque nosotros también somos parte del Eterno. Porque por eso es que dice Génesis 1 y 2 que nosotros somos su imagen y semejanza. Nosotros somos una extensión de Él. Usted no es cualquier cosa. Deje de pensar que usted no es capaz, que usted no tiene propósito y que usted no tiene dirección. Que porque usted no va a una congregación, usted no tiene motivo y usted está perdido. Déjame aclararte que en esta situación o usted camina con el propósito, con identidad y con dirección como Moshe, o camina como Faraón. La esencia. Uno vive reaccionando, defendiéndose, endureciéndose. El otro aprende, pregunta y se dobla sin romperse. El Zohar explica que la verdadera fuerza no está en dominar, sino en alinearse con la voluntad superior, la voluntad del Eterno. Enseña que la humildad no es sentirse menos, sino saber que no estás solo y que hay una fuente más grande que tú que te sostiene, el Eterno. Llévalo a tu vida diaria. Cuando aparece un problema en el trabajo, en la familia, en la salud, no preguntes primero, ¿por qué a mí? Pregunta, ¿qué me está pidiendo la vida aquí? ¿Qué fuerza mía quiere despertar Hashem en mí? Muchas veces el desafío llega justo donde hay un tesoro escondido. Cuando más aprieta, más capacidad tuya está siendo llamada a salir. Y recuerda esto bien, Hashem no crea nada en vano, ni un obstáculo, ni una demora, ni una caída. Todo tiene un lugar en el ticún del alma. Recuerda que el ticún es, ¿verdad?, perfeccionar o rectificar algo de nuestra vida. La arrogancia nace de creer que te falta algo y que debes llenarlo con control o poder. La humildad nace de reconocer todo lo que lo que ya te fue dado: vida, alma, capacidad de elegir, de crecer y de volver a empezar. Así que no te asustes de los desafíos, míralos a los ojos y dile, si llegaste a mí es porque tengo con qué atravesarlo. Camina como Moshe, con fe y propósito, porque lo que se construye con sentido permanece y lo que se construye solo con ego, tarde o temprano, se desmorona. Ay, esta enseñanza es que me encanta porque quiero que entienda que hay una lección en esto para nosotros poder seleccionar el camino que nos lleva con propósito, el camino que nos lleva con dirección, el camino que nos lleva a entender quiénes somos y la esencia que cargamos, que todos somos importantes, que todos somos necesarios en esta vida y que usted porta algo a este mundo. Mira algo que quiero traerte en esta parte de esta parashá, esta tecnología para el alma. Dice
que las 10 plagas de Egipto que tuvieron lugar en esta historia representan los 10 niveles de la negatividad del ego que mora en nosotros. Ese que a veces le ponemos el nombre de Satán, pero no es Satán realmente, es nuestro ego. Cuando leemos acerca de las plagas y escuchamos la frase en la lengua hebrea original, somos inoculados con un antídoto espiritual que nos ayuda a vencer a esas fuerzas negativas. Y el secreto de la materia es que todas las 10 señales que realizó el Santísimo, bendito sea, se originaron en la mano fuerte, en la Geburá. Esta mano fue más poderosa que todos los niveles de su dominio con el fin de confundirlo. Ellos no sabían qué hacer para ser salvados. Cuando los niveles intentaron hacer algo, fue obvio que no se podía hacer nada para ser salvado de las plagas a causa de la mano fuerte que descansa sobre ellos. Mientras estuvieron en Egipto, el estado de conciencia del pueblo había descendido a una puerta de negatividad. Puerta que es un nivel en la cual no hay retorno. Estaban como dudando, ya lo veían como imposible, incapaz. Se habían visto como, mira, sabes que aquí me va a tocar morir en Egipto. ¿Cuántas veces tú no te has encontrado en una situación que tú dijiste, aquí muero, aquí fallezco, aquí ya no hay nada para mí? Olvídate de eso, que de esta no salgo. Pues déjame decirte que ahí tu conciencia está descendiendo, está bajando. Y el alcance de la esclavitud interna de la gente era tal que solo el Creador mismo podía liberarlos. Ni los ángeles, ni los emisarios, ni siquiera las emanaciones de la luz del Creador necesitaban la totalidad de la luz del Creador, el equivalente espiritual de una explosión para liberarlos de sus cadenas espirituales, de sus propias cadenas, de sus propias fronteras que se pusieron mentales, de sus propias fortalezas que levantaron en su mente. Hay algo que dice el rabino Berg, que dice: en la historia de Berá tenemos el inicio de la manifestación de ese asombroso poder de la luz que nos otorga, que pueden otorgarnos el control sobre la realidad física, la mente sobre la materia. Déjame recordarte que el caos de la humanidad se manifiesta solo en el reino del 1%. Y para que puedas entender un poquito del reino del 1% y el reino del 99% que no se ve afectado por la negatividad ni el caos, ve a ver mi masterclass que también está puesta aquí en el canal de YouTube sobre la clase de quiénes somos. Ahí te hablo del 1% y 90%. ¿Qué? La mayoría del ser humano se encuentra viviendo en el 1% y que el 99%, que es el reino, como yo le diría, el reino de las realidades, el reino de la verdad, muy pocas personas logran alcanzarlo. Por eso es que tenemos que despertar así como despertó Moshe, que caminó confiado y con humildad, que caminó despierto con sentido, con propósito, porque él sabía quién él era y con quién él contaba. El problema ha sido siempre cómo hacer un puente entre conectar la realidad del 99% con el reino físico del 1%. La Kabbalah nos enseña que la Torá entera trata sobre la conciencia que está más allá de la mente racional del 1%, de la cual lamentablemente hacemos tanto uso en nuestra vida cotidiana. La Torá dice que la vara, la pieza de madera de Aarón, se tragó la bilá, las piezas de madera de los egipcios. Ellos cambiaron la materia física por la materia verdadera. Eso no fue magia. No, fue el poder de la mente sobre la materia. Hay una regla en el mundo físico que dice que nada desaparece. Entonces, ¿cómo hace desaparecer algo? No dice que la serpiente de Aarón se tragó la serpiente de los egipcios. Dice que la madera, se tragó los otros las otras maderas. Anteriormente supimos que la serpiente representa un aspecto de caos, de ego, de nosotros mismos. Pues así, la Torá no está diciendo que el exterior es nuestro enemigo.
no es nuestro enemigo. La madera es nuestra respuesta, el et. El et es algo que tiene una naturaleza de compartir y solo algo con una conciencia de compartir puede tragarse la negatividad. El rabino Shimon dice que toda la Torá es una metáfora. Esta es una lección maravillosa para infundir a nuestra conciencia cómo tenemos una certeza absoluta y al tenerla nos conectamos con el reino del 99%. Entonces podemos enyuir el caos. El reino físico puede estar a nuestro alcance y podemos tomar el dominio de él. Mira qué lección a nuestra tecnología del alma. Nos está diciendo, cambia tu setup, your mind setup, tu mente. Sal del 1% donde se mantiene en lo físico y comienza a conectarlo con el reino del 99, donde está la verdad, donde está el mover de la conciencia superior, de la Keter, de la corona de la sabiduría, del entendimiento, de la iluminación de la luz que rompe esas cáscaras, esa capa, esas clipos de la oscuridad y nos hace ver más allá, con objetivo, con destino, con dirección, con propósito. Sabemos que la mayoría de nosotros caminamos sin propósito. ¿Sabes por qué? Porque no hemos sido capaces de conectarnos con ese 99%. No hemos podido despertar y vivimos bajo esa manipulación como lo vivió este pueblo en Egipto. Lo vimos que estaba viviendo en sufrimiento, en negatividad, estaba siendo que no destruido, estaba siendo oprimido. ¿Cuántas veces tú estás siendo oprimido por el caos que llevas en tu interior? Por las irrealidades que crea tu mente como realidades. De ese dicho que dicen nuestros viejitos, muchacho, no cruces ese río sin antes haber llegado a él. ¿Has escuchado ese dicho? Pues muchas veces de nosotros nos hacemos grandes películas y nos deterioramos físicamente, nos decaemos mentalmente y vivimos atados bajo esas ilusiones que nos crea la mente por no vivir en la iluminación correcta de este 99%. Y eso es lo que nos enseña esta parashat. Nos está diciendo, Shar, tienes dos caminos, o vives en el 1% de poder y de dominio y de manipulación como lo vivió Faraón, o comienzas a ser como Moisés y activa en ti la conciencia y unificas estos dos reinos para poder tener dominio de ti mismo y caminar con propósito y dirección que el Eterno depositó en ti y confió en ti, porque si cada mañana usted despierta es porque el Eterno ha confiado en usted y le ha devuelto el alma al cuerpo para que pueda ejercer, encaminar, enseñar, aprender en este mundo. Ahora, depende de nosotros. ¿Estaremos capaces o seremos capaces de enfrentar la realidad, de entrar a la verdad y comenzar a caminar con propósito? Hay algo más que quiero enseñar y ya voy terminando. En esta parasha hay algo que me llamó muchísimo la atención y es que todo el tiempo cuando Hashem, el Eterno, habla con Moisés, pero hay una parte de la palabra que se cambia el aparecer y se le parece a Aarón. Y muchas personas ponen a Aarón como si fuera poco o fuera segundo en mano, pero déjame mencionarte que aunque en la mayoría de los casos Hashem hablaba con Moshe, él demostró en esta parashá también presentársele a Aarón, porque en esta porción de la Torá de esta semana nos está demostrando y nos explica y nos menciona que Aarón era tan grande como Moshe. ¿Y por qué quiero enfatizar esto? Porque muchas veces en este planeta Tierra viene la pregunta, ¿cómo podemos entender o cómo podemos comprender que Aarón era también tan grande como Moshe? Porque hay personas que ponen como niveles y déjame decirte que todos somos igual
de importante y de grande delante del Eterno. Aquí no hay posiciones, aquí no hay pirámide, aquí eso de los gobiernos y eso de los empresarios pirámides no existe en el Eterno. En este mundo material no existe. Nos han hecho creer esto para manipularnos y dirigirnos, pero aquí todos cargamos con una dirección, con un poder, con un llamado, con un propósito. Aquí nadie es más que nadie, ni menos que nadie. Aquí todos llevamos un propósito. Y aunque otros llevan más experiencia o más conocimiento o más sabiduría o más entendimiento o están más despiertos que otros, eso no me hace hacer más que nadie. Y una enseñanza muy poderosa que podemos ver en Moshe, que Moshe fue un hombre ejemplar en la humildad, que aún siendo tan cercano a Hashem y viéndolo cara a cara como expresa la Torá, nunca se sintió mayor que nadie. Y esto es algo que tenemos que también aprender. Y aunque sabemos que Aarón no fue quien sacó a los judíos de Egipto, ni subió al monte Sinaí, ni recibió la Torá, que fue Moshe que lo hizo, podemos ver a Moshe y Aarón de igual manera. Nuestro sabio nos enseña que a los ojos de Dios la grandeza no se mide por lo mucho que uno logra. El que expone ideas nobles y elevadas ante sala llena de gente no es necesariamente más grande que la ama de casa que cuida a sus hijos todo el día o que el basurero que se levanta temprano cada mañana para asegurarse que los barrios estén limpios. La grandeza queda determinada por el grado de realización del potencial singular de cada uno. Puesto que el Eterno creó a cada uno con su propio conjunto de talentos, capacidades y circunstancias, todos tenemos potenciales únicos y misiones personalizadas en este mundo. Es fácil quedarse atrapado mirando lo que otros logran o los que otros se hacen sentir y posiblemente hasta sentirte desanimado o descalificado. Esas personas tienen mucho más sentido para los negocios y saben cómo salir adelante. La casa de esta persona siempre está limpia y organizada. Esta persona parece más arreglada un lunes por la tarde que yo en una boda familiar. Esa clase de mentalidad es contraproducente para cumplir nuestra misión y enfocarnos en nuestras propias virtudes. Así que déjate de estar comparando. Déjate de estar mirando el camino de otra persona, porque cuando te fijas en el camino de otra persona, pierde la dirección del tuyo. Y esta es una lección profunda en esta parashá. Quiero que entiendas que tú tienes tu propio propósito, que tú tienes tu propia dirección, que el Eterno te entregó tus propios talentos y tú llegarás con tu propio talento como otros con sus propios talentos llegarán lejos. A ministrar a cantidades de personas, posiblemente tú alcances las personas que yo no alcance, pero las personas que yo alcance no sean las que tú mismas alcances. Aquí estamos todos para todos y necesario para todos. Quiero que entiendas eso. Así que esta parashá que te he traído en el día de hoy sea de gran bendición, sea de gran alerta a tu alma y de activación de conciencia Mesías que está en ti. Bendiciones y nos vemos en la próxima parashá. Shalom.